En Hechos capítulo 12, versículo 12, vamos a recorrer el camino de un personaje en el que la Biblia hoy nos va a nosotros a llevar por las aguas del Evangelio y nos va a hacer entender lo que significa la palabra perseverancia a través de este personaje que se nos va a descubrir. Está dividido en 7 momentos de su ministerio y su trabajo y de su servicio. Y que le pido por favor que ponga mucha atención, porque cada punto es para mi vida personal. Quiero que repita conmigo: un hogar convertido en refugio de fe. Dígalo conmigo: un hogar convertido en refugio de fe. Pedro se orientó y fue a la casa de María, madre de Juan, llamada también Marcos, donde muchos estaban reunidos en oración. Bienvenidos, buenas noches, les abro la puerta a la casa de María, madre de Juan Marcos. El personaje en la que hoy vamos a abordar y la escritura nos va a abrir se llama Juan Marcos. Y él es el hijo de María, pero no es ni la Magdalena, ni la madre de Jesús, tampoco la esposa de Cleofás, sino que es la María, la madre de Juan Marcos. Y esta casa es una casa de oración. Esa noche Pedro tuvo lo que se llama la liberación milagrosa. Pedro sale de lo que fue del cautiverio y ni bien sale de la cárcel, piensa en el primer lugar donde está la comunidad, pues la comunidad siempre se reúne en un lugar especial y esa es la casa de María. Pedro no pensó en nadie más, dijo: todos están donde está María. Y fue así, cuando llegó, dice que Pedro se orientó y fue a la casa de María, a la madre de Juan Marcos, donde estaban todos reunidos en oración. Y eso es hermoso cuando nosotros abrimos las puertas de nuestros hogares, de nuestras casas, para la oración. Yo muchas veces he conversado en mi testimonio que yo no quería el grupo de oración, pero mi mamá trajo el grupo de oración a la casa. Eso fue interesante, porque no necesitó que yo vaya al grupo de oración a estar ahí escuchando, oyendo, sino que ahí yo comencé a escuchar los repasos de las alabanzas, cómo organizaban, cómo venía un padre, un seminarista, el servidor, y de repente, quiera o no quiera, algo me quedaba, igualito con Juan Marcos. Juan Marcos era el joven de la casa, un joven hijo de casa, en el cual posiblemente él, como todo joven, como todo adolescente, estaba allí solo acompañando, porque la mamá estaba ahí, porque los hermanos estaban ahí, porque Pedro estaba ahí, porque era chévere estar ahí, porque al final siempre hay un chocolatito con un sándwich, porque siempre comparten algo. Y Juan Marcos era este joven, el cual pues simplemente estaba ahí junto con su madre. Y aquí viene la importancia de abrir nuestros hogares y nuestra familia a la comunidad, porque de esa manera los miembros de la familia también se contagian, aunque usted no lo quiera, de lo que es la gracia del Espíritu Santo, como nos muestra hoy aquí en la casa de Juan Marcos. Y pues María es pilas porque ella trae a los líderes de la iglesia. ¿Quién estaba ahí? ¿Quién vino? Pedro. Y Pedro no era cualquiera, era San Pedro y el apóstol. Y había siempre palabras, había un milagro. A Pedro habló de ángeles, que le liberó, que le habló, que le dijo. Bueno, esto era todo un acontecimiento. Y qué precioso es cuando en nuestra casa empieza a darse esto. Nunca cerremos nuestros hogares a la gracia de Dios. Nunca cerremos a la comunidad y nunca cerremos a esa bendición. Porque posiblemente ahí, en medio del que no le pelamos, del que no le vemos, del que no creemos, posiblemente ahí está Juan Marcos. Punto 2. El comienzo del viaje misionero de Juan Marcos. Eso nos dice en Hechos 12:25. Vea, más abajito del versículo 12. Quiero que cada punto tiene una frase lema y que repita conmigo. Diga ahora: el joven discípulo se une a la misión. A ver, dígalo. Muy bien. Y nos va a decir en Hechos 12:25. Y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por nombre Marcos. Miren, aquí viene algo interesante.
Juan Marcos es invitado por estos dos tremendos evangelizadores llamados Pablo y Bernabé para unirse a su misión. Y es muy bonito porque en él ven el potencial de un posible discípulo, evangelizador y un colaborador. Y es importante involucrar en nuestro servicio a esos jóvenes que van detrás de nosotros. Y es así como se van creando los futuros líderes, como se van creando los futuros Juan Marcos. Y Bernabé y Pablo miraron en él, pues, alguien que podía junto con ellos ir a la misión. Lo bonito de esto, que ellos fueron, pues, en este trabajo evangelizador, pues, como nos explica en Colosenses 4:10, que Bernabé, pues, quería llevarle a su primo Juan, o sea, porque Bernabé y Juan Marcos eran familiares, era un primo directo de Bernabé, y eso nos explica en Colosenses 4:10. Entonces, Bernabé es pilas porque él quiere involucrar a la familia en la evangelización. Oigan, y es bastante importante cuando nosotros incluimos a nuestros sobrinos, a nuestros primos, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Aquí le pregunto, ¿quién está aquí gracias a la evangelización de un familiar? Levante la mano. Así es, gloria a Dios. Vean, qué importante que es que nosotros hemos sido traídos por la evangelización de un familiar. Yo estoy aquí también gracias a que algún momento mi Bernabé y mi Pablo me dijeron, acompáñanos a la misión. Cuando yo no sabía, no podía, pero vieron en mí algo también. Y cómo nosotros estamos llamados también a mirar en los Juan Marcos el potencial que tienen hacia la misión evangelizadora. Entonces, miren cómo nos va enseñando. El primer punto, no cerremos la casa a la comunidad. No cerremos la casa a la oración. No cerremos nuestra casa física a que vengan los líderes de la iglesia. Porque ahí puede estar Juan Marcos. Puede estar por ahí metidito. Segundo, involucremos a nuestros jóvenes, inmiscuyamos a nuestros hijos, pongámosles dentro de la nómina a aquellos los cuales tal vez creemos o no pensamos que no, como que no van a servir, como que no van a ayudar, pero no crea usted eso. Posiblemente ahí está un futuro evangelizador. Y yo se le digo, hermano, involucremos. Como Dios le dio a usted la sabiduría. Yo recién esta semana estaba actualizando mi RUJ y estaba haciendo algunos trámites y le digo, Rodrigo, oye, ¿quién te está ayudando a ti a hacer todas estas cosas? Me dice, ¿sabes qué? Esta persona. Digo, no, ¿y qué tal es? Le digo, porque cuando yo le conocí, él era un joven, un chico, un pequeño para mí, no era más que pues un joven. No, dice, muy bueno, me dice. Entonces le llamé, conversamos, hablamos, dije, wow, ¿tú estás? Le digo, en la pista rápida de esto, le dije, te felicito. Y después de conversar un poco ya de las cuestiones de los impuestos, nos pusimos a hablar cuando él nos acompañaba a nuestro ministerio, cuando él nos acompañaba en el tiempo de su juventud, cuando él estaba también, él cantaba, él ayudaba, él también era arreglista y bajista, ¿no? Sí saben eso, ¿no? Arreglaba las bancas y bajaba y subía los equipos. Y Juan Marcos, que hoy conversé esta semana, ya un hombre de 38 años, con 3 hijos, con su esposa, ha caminado mucho en su trabajo, topamos la fe y me dijo algo. Dios para mí es como una novia, me dijo, un amor que no puedo olvidar, me dijo. Así, siempre lo recuerdo, siempre me acuerdo y siempre lo anhelo, me dijo. Así. Y qué bonito, a pesar de que él está en otra provincia, en otro lugar. Entonces le dije, qué bueno, le digo, que tú estés así con ese anhelo, porque lo que Dios topó en tu juventud, Él lo sigue trabajando en tu corazón. No sientas que Él se ve tu vida, sino siente que Él sigue en tu vida. Entonces fue bueno porque pudimos entablar ya fuera de la parte profesional, nuevamente la parte espiritual. Porque así son los Juan Marcos, usted no va a creer, porque ellos van a crecer y en su vida después de ellos van a desarrollarse y el amor de Dios siempre va a permanecer en sus corazones. Así que no desechemos a aquellos que en un principio los vemos pequeños, porque van a crecer
y ellos después también van a llevar lo que es la simiente del Evangelio. Pero vamos viendo un camino de perseverancia, porque ese es el tema. Vamos a ver un tercer momento. Hasta aquí yo digo, vamos chévere, ¿no es cierto? De la casa, ayúdenme en la misión, ayúdenme acá. Ahora vamos a mirar un tercer escalón de este joven, y va a ser súper chévere. Dígalo conmigo, el ayudante. Pero más fuerte, el ayudante, dígalo. El ayudante, eso, fuerte, que se salga la palabra. Si no le sale es porque algo está en el corazón. Y eso vamos a ver en Hechos 13:5. Hechos 13:5. Solo siga Hechos de los Apóstoles. Yo dije desde el 12, siga, y usted va viendo. Hechos 13:5 dice: sirviendo en la sombra para la gloria de Dios, es de este puntito, ¿ya? Hechos 13:5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Palabra de Dios. ¡Palabra de Dios! Eso. Dice que ya en su servicio, Pablo y Bernabé llegaron a Salamina y ahí comenzaron a anunciar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían a Juan Marco de... Solo acá respondieron. Solo acá respondieron, acá se callaron. Juan Marcos era el ayudante. Entonces Pablo predicaba y Juan Marcos era el que cogía, instalaba los equipos, ponía así, vea, como cuando llegamos ya está listo todo. Dice, qué raro que habrá aquí, habrá duendes, habrá hadas, que habrá aquí, pues que aparecen las cosas conectadas, ¿no es cierto? Nos vamos y todo aparece limpio. ¿Qué será? ¿Que hay una hada madrina? No, mi hermano, hay que ver que detrás de la parte que del predicador, del ministerio, está siempre Juan Marcos. El que coge, instala, desinstala, arregla, limpia. ¿Y saben qué? Usted entra a un evento gigantesco de evangelización, está ahí el predicador y hay, hermanos, 1000 Juan Marcos detrás del predicador para que el evento se mueva. Cuando vino Salvador Gómez en la última vez, Pablo estaba conmigo en la comisión que fue del evento logístico y Pablo no me va a dejar mentir. Trabajamos un año, casi 2 años antes del evento. 2 años antes del evento. También Marcelo que nos ayudó, ¿cierto? Marcelo estuvo ahí. 2 años antes para coordinar un evento de un día, que era lo que nos tocaba a nosotros. Y en ese evento trabajamos 2 años y se involucraron cientos de Juan Marcos. Porque para que esté el evento tienen que haber muchos ayudantes. Y usted quiero que entienda algo. Le corto esta parte, mejor dicho. No puedes convertirte en apóstol si primero no eres un buen ayudante. ¿Ya? O sea, apóstol es testigo. Tú no puedes ser un buen apóstol si tú primero no fuiste un buen ayudante. Y eso sí, mi hermano, metas en la cabeza. Porque es en la fragua del ser ayudante donde usted despunta el futuro apóstol. Si usted recuerda, Pablo, el mismo Pablo, el gran Pablo de Tarso, cuando recién se convirtió y llegó a Jerusalén, él comenzó a rebatir a los judíos en el templo y le querían matar. Entonces los apóstoles llegan a un discernimiento. No podemos dejar que ahora nuestro hermano Saulo, recién convertido, lo maten. Así que ellos toman una decisión tremenda. ¿Saben qué hicieron? Le mandaron a Saulo otra vez a Tarso. Dijeron, hermano Saulo, te quieren matar, así que vuelva a su ciudad de origen, nosotros le llamamos. Y fue obediente Saulo. ¿Sabe qué tiempo fue Saulo a Tarso otra vez después de su conversión, a sentarse a que le llamen por el celular los apóstoles? ¿Saben qué tiempo estuvo ahí? 7 años en el banquillo, sentado, esperando a que los apóstoles le llamen. ¿Qué le parece? Nosotros pensaríamos, ¿no?, que ya recibió el Espíritu Santo y comenzó a... No, mi hermano, así no fue la vida de Saulo. 7 años sentado esperando. Y yo me llenaba de gozo cuando yo leía estos de hechos teológicos, porque me acordaba cuando yo también ingresé
por primera vez a mi vida de fe en mi grupo de oración. Y me acuerdo que mi servidor me tuvo a mí también 7 años sentado. En 7 años, cuando yo pertenecía acá a Jesús de Nazaret, en 7 años nunca prediqué, en 7 años nunca me dejaron llevar alabanza. En 7 años. Pero los 7 años yo era gozoso, porque mi mayor dicha era el poder alabar a Dios, el poder aprender, el poder escuchar, el poder ayudar. Eran los músicos, yo era con mi pandereta, me acuerdo, a un lado, feliz. No había gozo más grande para mí que el poder, el que me digan, tenga este trapeador, tenga esta escoba, arregle las bancas, dé volantes en la puerta, vamos acá. Esa era mi mayor alegría. Porque tú no puedes ser ni apóstol, ni predicador, ni pretender después llevar el evangelio si tú primero no fuiste un buen ayudante el tiempo inicial de tu vida de fe. Y aquí Juan Marcos nos indica este punto crucial en la vida de una persona que camina en la vida de fe. Es que es el problema actual que tenemos en la renovación. Todos ingresan a la renovación y todos quieren ser predicadores y cantantes. Instantáneamente. Creemos que el púlpito es nuestra tarima, el salto a la fama. Y muchas veces eso pasa en las parroquias. Piensan que pues el atril que están, pues es el salto a la, no sé, ¿no? A la voz y todo eso, ¿no? Porque es un ministerio bastante público. Y los ministerios públicos a veces a nosotros nos distorsionan realmente lo que significa el apostolado. Entonces, el tercer punto, San Marcos es el ayudante. Y sanamente todos tenemos que aprender a ser ayudantes. Yo les digo en el amor de Dios, 7 años, hermanos, en mi grupo Oración Jesús de Nazaret. Para mí era lo máximo. Era para mí mi familia, mi nido espiritual. El llegar allá para mí me acuerdo que era el lugar donde yo anhelaba todas las semanas llegar allá. Y yo estaba en el ministerio de música con ellos, porque me invitaron desde que inicié el grupo Oración. Pero no, o sea, les prometo, o sea, jamás anhelé un micrófono, jamás anhelé una guitarra. Para mí era suficiente estar a un lado aplaudiendo. Después con mi pandereta. Yo a los 7 años aprendí a tocar la guitarra. Pero lo que pasa es que en ese tiempo Dios también comenzó a trabajar en mí un proceso. Entonces, vamos mirando este signo tan importante en Juan Marcos. Ahora, vamos a topar a alguien que se llama también, que tiene también este nombre en la Biblia. Y ese nombre supremo es increíble quien lo tiene. Y se llama el Espíritu Santo. Él tiene por nombre el ayudador, el ayudante. El Espíritu Santo es el ayudador, el ayudante. Qué increíble. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí. Gracias, 1, 2. El resto lo está pensando. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, sí es Dios. ¿El Espíritu Santo es todopoderoso? Sí. ¿Creador del cielo y la tierra? Sí. Y Él, para nosotros, se vuelve en el ayudador o el ayudante en nuestra vida de fe. Por eso es una dulce paloma, un dulce huésped del alma. Y Él es el ayudante, y lamentablemente a veces nosotros le hemos tratado así al Espíritu Santo. Solo sirve para que nos haga los favores. No tenemos amistad con Él, no tenemos relación con Él. Solo queremos los favores de Él. Lléname, tócame, libérame, sáname, dame, ¿no es cierto? No queremos más de Él. Tenemos que anhelar de Él algo más. Y es una relación. Porque podemos parecer como un hijo que le gusta del padre solo las cosas. Hay hijos así, ¿ha visto? Que quieren del papá solo, dame. Pero al papá le tratan como a perro, ¿no es cierto? Nosotros no podemos pretender el Espíritu Santo solo cosas, solo dones, solo carismas, solo fuego, pero no amistad, no pertenencia y no intimidad. Entonces vamos mirando. Cuarto punto. Aquí viene. Hasta aquí yo diría, me encantaría que usted, yo, ustedes
hasta aquí nos quedemos, hermanos, sinceramente. Que no se acabe la luna de miel, que no se acabe el primer amor, que no se termine el inicio inicial, o sea, ese dulce deseo. Pero si usted se llama cristiano y usted quiere perseverar y usted tiene que crecer, usted tiene que aprender que en su vida van a haber unas zarandeadas, que si usted pasa la zarandeada, usted pasa el azote, usted pasa ese momento de prueba, entonces usted se convierte después en lo que este joven se convirtió. Y aquí vamos a ver lo que le pasa. Esto es chévere. Ahora, Hechos 13:13, el cuarto punto, son 7, ya mismo acabo. Hechos 13:13. Dígalo conmigo, la frase lema: cuando el camino se vuelve difícil. ¿Sabes? Nadie, a ver duro. Cuando el camino se vuelve difícil, las decisiones cuestan. Ahora otra vez, cuando el camino se vuelve difícil, las decisiones cuestan. Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Esto fue algo que marcó la vida de Juan Marcos, algo que marcó su vida de fe, de pertenencia hacia sus compañeros que estaban junto con él. Y en este punto muestra la decisión que toma Juan Marcos. Pues es una decisión interesante, porque terminan de evangelizar en Salamina y iban ya a empezar el viaje misionero. Y un paréntesis, Salamina era la ciudad natal de Bernabé. Y si la ciudad natal de Bernabé era Salamina y Juan Marcos era su primo, entonces Salamina era una ciudad conocida para Juan Marcos, ¿verdad? Más o menos como que un ejemplo. Fanny con Pablo le toman a una sobrinita de Fanny y se van a evangelizar a Pelileo, algo así, ¿ya? Entonces es que tenemos que ubicarnos en los lugares geográficos. Entonces, supongamos que para la sobrina de Fanny irse a Pelileo, evangelizar es como que estar en la misma casa, o sea, conocía la ciudad, o sea, no era nada nuevo. Pero aquí viene el punto de partida de Juan Marcos. Después de estar ahí, él decide que no va más con los evangelizadores. Se acaba la evangelización y se aparta de ellos y vuelve a Jerusalén. La decisión de Juan Marcos es considerada para el gran Pablo como un fracaso pastoral en la vida de fe, mientras que para Juan Marcos esta decisión podía haber sido por el miedo, su propia juventud o razones muy personales que él tuvo, tal vez un desencanto, porque una cosa es mirarles a los hermanitos de lejos y otra cosa es compartir con ellos. Una cosa muy diferente es verlo esto muy romántico, muy lindo, y otra cosa es comenzar a perseverar. Otra cosa es uno mirar el concierto, el evento, y tras de eso contemplar de que los seres humanos que están cantando pues tienen defectos, tienen falencias. Entonces aquí viene un punto de quiebre. Me desilusiono de la vida pastoral, me desilusiono de mis líderes, me desilusiono de mis servidores y me voy. Patitas, ¿para qué se hicieron? Nos vemos. Yo a estos no les soporto, me voy. Hubo muchas razones. La Biblia no nos dice la razón de por qué Juan Marcos se fue. Pero lo que sí sé y lo que viene a continuación es lo que Pablo hizo. Porque a veces así pasa en la fe. Me voy del grupo de oración, ¡ay, quedan! Como que... Y eso pasa aquí, en la Conchinchina y en todo el grupo de oración que se visita. En todos hay divisiones, chismes, murmuraciones, que se van, que se pelean, que no le gustó el servidor, que se van por ahí botando la puerta.
Este no es el primer grupo y ningún grupo de la renovación está exento de que la gente coja, se vaya de los grupos de oración, de los ministerios. Porque no le gusta, porque no está de acuerdo, porque no quiere, porque se desilusionó, porque vio al servidor que no era el santo que él pensaba, porque las alas se le quedaron muy grandes o muy pequeñas. Aquí muestra simplemente, se apartó de ellos y se volvió a Jerusalén. Nos vemos, dijo Juan Marcos. Yo no voy con estos dos ni a la esquina. Es interesante porque hablaba de la perseverancia, entonces pensaba en qué personaje nos muestra esto de la perseverancia. Y Juan Marcos creo que es nuestro modelo de fe en una vida de crecimiento y de oración. Entonces, en vista de esto y sucediendo esto, él se regresa nuevamente a Jerusalén, donde estaba su casa. Y pues yo diría, ahí se acabó la historia de Juan Marcos, ¿no es cierto? Bueno, pero la historia de Juan Marcos no termina ahí. En los siguientes 3 puntos vamos a mirar el desenlace. Porque yo les dije, qué lindo será quedarnos en el romanticismo, ¿no? Qué lindo será quedarnos en luna de miel, qué lindo será quedarnos enamorados. Pero es imposible, no se puede. Ni la pareja más melosa puede quedarse ahí. Todos tenemos que dar un paso a la madurez. Todos tenemos que en un momento desilusionarnos hasta de la propia persona que dijimos que amamos para toda la vida. Porque eso va volviendo, ¿qué? A un amor maduro, pues. A un amor más real. Dejo yo de mirarle porque sabe que el primer amor, la primera ilusión, yo le veo a la persona, no lo que es, sino todo lo que yo quiero que sea. O sea, es una ilusión, por eso dicen, usted está ilusionado. O sea, yo veo en la persona lo que es que si le viera, dice, es esto, este otro, chuta, y el que está al lado dice, como que me estás describiendo a otra persona, ¿no es cierto? Es que si lo oyeran, ¿cómo? O sea, ¿es por qué? Porque esa es la ilusión. Todo lo que yo quiero le veo en esa persona. O sea, yo le traslado. Pero el amor está llamado de ese punto de arranque primero a madurar, a crecer, porque es normal y eso es todo en la vida. En las relaciones, en la familia, en la empresa, en la comunidad. Si usted cree que aquí toda la vida es color de rosa, Juan Marcos es nuestro modelo a seguir. Nuestro modelo a seguir. Que la vida espiritual también nos va a indicar que no es color de rosa, sino que también hay momentos en los que pues hay quiebres en la vida de evangelización y de crecimiento. Y eso pasó con él. Se desilusionó de Pablo, se desilusionó de Bernabé, y dijo, ahí queda, nos vemos. Entonces, el punto número 5 es digamos que la segunda parte de esta historia. Hasta el punto 3 fue el inicio, el punto 4 fue como que la curva y aquí vamos al desenlace de la historia. Mire lo que pasa. Díganlo conmigo, esto se llama la segunda oportunidad. Fuerte, la segunda oportunidad. Hechos 15 del 37 al 39. Hechos 15 del 37 al 39. Dios es un Dios de segundas, terceras, cuartas y quintas oportunidades. Dios sí es, Dios sí. A veces muchos servidores no. O muchos líderes de iglesia no. Dios tiene hasta 7, 8. Como dijo Juan Gabriel, Dios te perdona, pero el tiempo no perdona, dijo. ¿Se oído la canción? ¿Ya? Miren lo que pasó aquí. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron del uno al otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Verán, vamos a discernir. Y quiero que entienda a mí lo que acaba de pasar ahorita. ¿Se acuerdan que les dije que le mandaron los apóstoles 7 años a sentarse a Tarso? Al gran Saulo. 7 años en Tarso. Todos los días me imagino a Saulo viendo el correo electrónico.
Sí, Pedro le mandaría el email de regreso a Jerusalén, naranjas. 7 años ahí metido, 7 años sentado, inactivo. Se olvidaron los apóstoles que existía Saulo. ¿Sabe qué pasó? ¿Saben quién no se olvidó de Saulo? ¿Y quién fue a sacarle de Tarso? Fue Bernabé. Cuando hubo la misión y la evangelización y Bernabé se fue para evangelizar Antioquía, él dijo, Saulo está en Tarso. Y fue cuando le llamó a Saulo y juntos evangelizaron la iglesia de Antioquía. Y ahí fue cuando por primera vez le dieron el nombre de cristianos a los del gremio. Y ahí empieza un tremendo camino junto con Bernabé, quien le ayuda a salir nuevamente del anonimato, del banquillo, del olvido de los apóstoles. Hermano, siéntese otra vez, después de participar, vuelvas a sentarse. De quien viene a sacarle otra vez, se llama Bernabé. Porque todos vamos a tener un Bernabé en un momento. Así es, mis hermanos. Verán, si ustedes creen que a mí nunca me volvieron a sentarme en el banquillo, también no crean que también me ha pasado exactamente lo mismo después de servir. He servido, evangelizado y después siga participando, ¿no es cierto? Y posiblemente en la vida de fe nos toque volver a sentarnos otra vez como Saulo, a esperar. Y esperar en el tiempo de Dios. A Saulo le costó 7 años, pero tuvo un Bernabé que le fue y le dijo, vuelve a la evangelización. Y ellos hicieron un dúo dinámico impresionante. Vaya, lea los Hechos Apóstoles. Primer viaje misionero, segundo viaje misionero. Saulo y Bernabé, que bestia, pero por todas partes, en todos lados, eran imparables. Hasta que se metió Juan Marcos. Y pasa esto, lo que siempre pasa, mis hermanos, en todo lugar, todo grupo de oración en la iglesia. Siempre sucede. Vamos a evangelizar, ya, ¿cuál es el lugar? Acá, perfecto, dijo Bernabé. Vamos a llamar otra vez a Juan Marcos. Pablo, no quiero. ¿Pero por qué? ¿No es como nos dejó votando? ¿No es como se portó? ¿No fue como me fue diciendo a mí? ¿No me fue hablando, me fue criticando, me fue murmurando? No, yo no quiero, dijo Pablo. A mí no me traes otra vez aquí en la evangelización. Yo no quiero. Y dice vean, aquí dice desacuerdo. Vaya y lean las otras. Se caldearon, dicen los ánimos. O sea, se pelearon de tal manera estos dos que terminaron separándose. Y usted lea, nunca más se volvieron a unir. Su evangelización ese día se partió. Usted no crea, esto sí hay en la vida de fe. Sí sucede. Lo hemos vivido, lo he vivido, yo creo que lo seguiré viviendo. 29 años de renovación, lo he visto muchas veces. Me ha tocado vivir muchas veces en mi ministerio, muchas veces en el grupo. Y creo que es un factor constante dentro de la iglesia. Los desacuerdos, las divisiones, y nos separamos. Pero esto sucede algo interesante. Uno vería esto como un fracaso, pero Dios es experto en sacar esto ventaja. Después de 14 años, yo hablo como que fuera un anciano, pero son 14 años de mi vida, después de haber fundado nuestro primer grupo de oración con mi familia y haber perseverado, crecido, un grupo grande. Yo fui servidor ahí 12 años servidor, imagínense, 12 años de servidor. Y llegó un punto donde por la misma evangelización, mi hermano y yo, Santiago, un día dijimos, ni tú ni yo podemos seguir juntos evangelizando. Tú toma tu derecha y yo tomo mi izquierda. ¿Por qué? Porque el mismo día que era el grupo de oración, donde mi familia empezó, donde empezamos a evangelizar y toda la cuestión, donde empezó el ministerio y todo, ese mismo día, a esa misma hora, comenzó a suscitarse este grupo de oración. Al principio
Ellos se reunían lunes, yo me reunía viernes, no pasaba nada. Dejé de ser servidor, vino el nuevo servidor y dijo, ¿saben qué? Simplemente ya no nos reunimos lunes, sino viernes. A mí ni me avisaron. Estaban un día ahí sentados, yo estaba ahí sentado, y dijeron, y era contra mí los que estaban conmigo evangelizando, no me deja mentir Fanny, y dijo, los que puedan someterse a esta decisión, bienvenidos. Caso contrario, ahí está la puerta. Después de haber sido 12 años servidor, después de haber estado dando la vida en el grupo, después de haberme hasta enfermado ahí, haber sido apaleado por el Padre, haber sostenido todo ese tiempo, igualito que los iracundos. Ahí está la puerta, ¿no es cierto? Me voy o me quedo. Hasta luego. La nueva misión nos llamaba. Quedaba un grupo de más de 50 personas con más de 14 años de vida. Yo iba a empezar con 5 señoras aquí en la Casa Nacional de la Renovación. Porque comenzó un nuevo llamado. Aquí en el caso de Bernabé y Pablo, se calentaron porque Pablo dijo, yo no quiero dentro de mi equipo a este Juan Marcos, no me metes conmigo. Pero como Bernabé era el tío, intercedía por su sobrino, primo, pónganle lo que quiera. Y se separaron. ¿Qué les parece? Parecería que eso pasa solo en nuestros grupos, ¿no es cierto? También ha sabido pasar en la iglesia primitiva. Entonces, ese rato, Bernabé le coge a Juan Marcos, nos vamos a Chipre. Y ese rato le coge Pablo a Silas, que nos apalee en otra parte. Después dio el apaleamiento de Pablo con Silas, pues, y les metieron presos ahí en el hoyo, encadenados, desnudos y todo, por ir a evangelizar. O sea, Dios envió 2 equipos a diferentes lugares y comenzaron a evangelizar. Ahora, parecería que todo hoy pasa, ¿no? Es que hablamos de la perseverancia y uno pensaría que la perseverancia es como algo muy romántico. Hermanos, perseveren, sigan, siéntense, no se vaya, quédese. O sea, un discurso de esa manera es un poco ficticio y muy romántico de un caminar de fe. Cuando hablamos de perseverancia, tenemos que ver la vida de personas en el Evangelio que sufrieron las mismas situaciones que nosotros en su vida de fe. O sea, idéntico. Porque nos pasa a toditos. Y en eso, perseverar. Y en eso, seguir. Y en eso, madurar. ¿Pero qué pasó? Simplemente nos dice en el punto 6, ya faltan 2 y terminamos. Eso nos va a decir ahora en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. 2 de Timoteo 4, 11. Diga conmigo, esta es la frase lema. No, pues esa no, pero esa no es la frase lema, pues diga, que son chistosos. Esa no es la frase lema. La frase lema es esta: una restauración. Digan, una restauración. Allá nos repiten. Una restauración que fortalece el ministerio. Otra vez, una restauración que fortalece el ministerio. Ahora sí, 2 Timoteo 4:11. Esto dice Pablo en el tiempo de la cautividad. Cuando digo cautividad es cuando Pablo estaba preso, encerrado por el Evangelio en Roma. Dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es muy útil para el ministerio. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Repito, solo Lucas está conmigo. ¿Quién es Lucas? El médico. ¿Quién es Lucas? El que escribió el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Solo Lucas está conmigo, el médico. Toma ¿a quién? A Juan Marcos y tráelo conmigo, porque me es útil para el ministerio.
Verán, esto Pablo dice en el tiempo de la cautividad, de la prisión. De este lugar a cuando se pegaron la emperrada con Bernabé, siquiera habrán pasado unos 25 años. ¿Usted qué cree? Pasó un montón de tiempo. Pablo ya era anciano. Y después de todo ese tiempo, Pablo reconoce en Marcos la utilidad para el ministerio. Porque tenía que pasar el tiempo, porque tenían que sanarse las heridas, porque tenía que este bandido también, por el otro lado, madurar, también sanarse y también encontrar su propio camino. Porque Pablo supo las noticias y se enteró lo que, a quién ya es que vamos al punto 7. ¿Qué pasó? Porque ¿qué pasó en todo ese tiempo? Porque Pablo estaba bien informado de lo que pasó con Juan Marcos. Y al final, en ese momento, subraya el valor de Juan Marcos. Señala la reconciliación. Señala y subraya la importancia del perdón y la restauración en las relaciones cristianas. Muestra el crecimiento espiritual de Juan Marcos y las nuevas oportunidades en el ministerio. Y destaca la importancia de la compañía de hermanos en los tiempos difíciles. Marcos, en este contexto, también se ve a un hombre madurado, y ya no es un joven malcriado, porque al principio fue un joven malcriado. ¡Ay, qué eran estos! Me voy de aquí, me voy a Jerusalén. Ya no quiero estar con estos. Solo se pasan hablando. Pero hoy ve que ha madurado y que la maduración de Juan Marcos ahora es esencial para la obra de Dios. Esto es increíble. Pero esto lo permite también a veces la separación, el tiempo, la maduración, el perdón. Es interesante porque justo eso fue súper chévere. El 23 de diciembre yo entraba a un Sana, necesitaba comprar un medicamento, y yo que entro a Sana, ¡pam!, me encuentro con un hermano. Éramos así los dos en la evangelización, pero así éramos, uña y mugre éramos los dos, me acuerdo. Hace, ¿qué tiempos? ¿En el 2009 hasta acá? 10, 14, 15, hace 16 años, más o menos. Me acuerdo que éramos como Pablo y Bernabé con este hermano. Íbamos a evangelizar en los pueblos. Usted piensa dónde estaba hace 16 años. Yo estaba evangelizando con este hermano. Nos íbamos a pueblos, nos íbamos a cantar allá por San Pablo. Me acuerdo que nos íbamos a evangelizar, íbamos a dormir en las jornadas. Bueno, éramos unos hermanos increíbles con él. Pero nos pasó lo mismo. Un día nos tuvimos que separar y dividirnos, y no nos dividimos en las mejores relaciones, porque él creció, yo crecí, yo tuve una visión, él tuvo otra visión, él tuvo su ministerio, yo tuve el mío, yo tuve que defender nuestro camino y él el suyo, y un día nos separamos, a pesar de éramos amigazos, súper amigos de la evangelización, y ese día que estoy entrando el 23 de diciembre de 2024, ¡pac!, me encuentro en él, pero ahí no podía ni siquiera virarme la cara. ¿Y sabe qué pasó? ¿Sabe qué sucedió? Nos abrazamos. Nos abrazamos al encontrarnos y nos pusimos a conversarnos 2 horas de todo lo que habíamos evangelizado. Y no nos acordamos ni una de por qué nos peleamos. Porque sí nos peleamos. Nos separamos. Éramos bien amigos. Qué lindo que era la amistad con él. Pero nos separamos. Y ese día, yo dije, vea, este es un regalo del niño Jesús. Le dije, víspera de Navidad. Y concluimos que más fue lo positivo, lo lindo, lo que aprendimos.
Creo que un momento nos separamos. Y que después de habernos encontrado después de tanto tiempo, porque él sigue con su grupo, su evangelización, impresionante él, y también nosotros por nuestro lado, concluimos que Dios quería ponernos en lugares diferentes. Esa noche lo concluimos. Pero pasó el tiempo, pasó la distancia, y nos abrazamos, nos cogimos los teléfonos, los actualizamos, oramos, y nos despedimos. Eso fue increíble. No había yo pensado en mi vida que puede pasar eso, pero lo pasó, porque esto pasa en el Evangelio. ¿Qué dijo Juan Marcos? No dijo decapítenme a Juan Marcos, dijo tráiganme a Juan Marcos, ¿no es cierto? Ahora, porque eso sucede también en la vida espiritual. Me pasó este 23 de diciembre, les cuento como un testimonio. ¿Y por qué? Y termina esta predicación acerca de la perseverancia. ¿Qué le parece? Pero para eso, esta cita sí le pido que lea su Biblia. Primera de Pedro 5:13. Y con esto, gracias mis hermanos, gracias, Dios les pague por esta enseñanza, esta noche de alabanza, con la gracia de Dios. Primera de Pedro 5:13, ¿ya le leyó? Dice, esto dice San Pedro, Pedro apóstol. Miren lo que dice Pedro. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Palabra de Dios. San Pedro hace un saludo a la iglesia que está en Babilonia. Entre comillas, Pablo puso Babilonia porque no podía poner Roma, sino un nombre cifrado, Babilonia. Y en ese saludo que da a la iglesia en Roma, a los cristianos, dice, os saluda mi hijo. ¿Cuál es su nombre? Dígalo conmigo. Fuerte. Marcos. ¿Y quién era Marcos? Juan Marcos. A ver, les voy a explicar para que entiendan. Ya cuando Pablo le rechazó a Juan Marcos del ministerio, es que Pablo era duro, Pablo era fuerte, enérgico. El que le fallaba, afuera. Posiblemente dentro de la vida de fe hay otras personas, otros líderes o servidores que acogen a las personas con una visión diferente. Y ese fue Pedro. Pedro acoge a Juan Marcos para su ministerio. Y le voy a conversar algo. Pedro, que es totalmente diferente o lo opuesto de Pablo, porque mientras Pablo predicaba incansablemente, Pedro se asentó ¿dónde? En Jerusalén. Así dice la Biblia. Pablo se fue a los confines de la tierra, pero Pedro dijo, mi servicio está en Jerusalén. Y Juan Marcos es apadrinado, adoctrinado por Pedro. Y Pedro le acoge para sí a Juan Marcos. De tal manera lo acoge que en el camino se vuelve Juan Marcos el hijo espiritual de Pedro. ¿Se da cuenta? El hijo espiritual de Pedro. Y le voy a conversar algo increíble. Llega a una maduración tan grande Juan Marcos que después de él se vuelve indispensable en la evangelización de las iglesias. Y en esta maduración que llega Juan Marcos, hasta el mismo Pablo reconoce que posiblemente no tenía que ser con él el crecimiento, sino con Pedro, otro líder dentro de la iglesia. ¿Se da cuenta?
Pero a la final, después, dijo, me es útil para la evangelización. Y para que usted sepa, comprenda y entienda que Juan Marcos es el cuarto evangelista, el Evangelio de Marcos. Y si nosotros tenemos, el tercer evangelio, porque el cuarto es Juan, si nosotros tenemos Marcos, es gracias al trabajo evangelizador de Pedro. Pues nos dicen los teólogos que cuando usted lee Marcos, Juan Marcos, o el Evangelio de Marcos, usted está leyendo lo que Pedro le contaba a Marcos de Jesús. Y Jesús le sentaba a Juan Marcos y le contaba y le decía, y le hablaba y le decía. ¿Y sabe qué era? Juan Marcos era un joven que leía y escribía. ¿Y sabe qué hacía Juan Marcos? Tomaba nota de lo que Pedro le contaba. Y cuando usted lee el Evangelio de Juan Marcos o Marcos, usted está leyendo las palabras de Pedro y lo que Pedro estuvo presente ahí. Y usted quiero que vea que el joven que estaba ahí sentado en la casa de María y que vive todo este proceso de perseverancia entre caminos, venidas, entre idas, en que sí, en que entre no, y entre todas estas problemáticas de liderazgos y toda esta situación en la iglesia, él tenía un propósito en su vida espiritual y él tenía que convertirse en el tercer evangelista del Nuevo Testamento, Juan Marcos. Y a él debemos uno de los hermosos evangelios, a través de las palabras de Pedro. Así que nosotros no miremos ahorita la situación actual que estamos viviendo en nuestra vida de fe, sino el proceso que Dios nos está guiando a pesar de que no entendemos, que no sentimos, que no queremos y que realmente parece como que estamos a veces desubicados en la vida de fe. Pero si nosotros seguimos perseverando, seguimos creciendo, seguimos caminando, téngalo por seguro que usted está también dentro del proceso como Juan Marcos. Porque Dios quiere de usted lo que quiso para Él. Entonces, miremos en esta radiografía, porque solo se le consigue mirar a Juan Marcos a través de la lupa del Espíritu Santo. Tuvimos que navegar por los hechos, por las cartas de Pedro, para saber quién es Juan Marcos y entender su ministerio y lo que aporta a nuestras vidas. Y ahora, la de la séptima, ¿cierto? La cita lema se llama, guiado por un apóstol formado en la fe. Guiado por un apóstol formado en la fe. Porque posiblemente Juan Marcos no pudo aguantar la escuela paulina, porque Pablo era complicado, era fuerte. Lejos estaba de ser un pan de higo. Pero el que era más fresco y más suave era Pedro. Y Juan Marcos se adaptó a la enseñanza de Pedro apóstol. Tal vez no sea un líder el que en un momento nosotros no pudimos tener esa cohesión, pero vendrá tal vez de nuestro caminar otro líder, otro servidor, en el que yo sí puedo trabajar junto con él. Sí ha pasado, nos pasa, ha sucedido. Tal vez un hermano conmigo no ha podido trabajar, pero posiblemente podrá trabajar con Vicky, porque así somos diferentes, tenemos visiones diferentes, pero es el mismo Dios. Téngalo por seguro que es Dios quien está obrando de esa manera, y es Dios el que está obrando en usted, a pesar de que hay momentos en los que nos sintamos como Juan Marcos o como el mismo Pablo en el banquillo. Bueno, mis hermanos, que el Señor bendiga. Lo he preparado con mucho amor. Como usted ve, es un recorrido del Evangelio que me tocó sentarme y estudiar la palabra, pero con mucho amor para mi comunidad, para mis hermanos, y que Dios nos permita a través de Juan Marcos un momento también nosotros volvernos esos evangelistas. Gloria a Dios. Tenemos un aplauso al Señor, gloria a Dios.